Hola, mis queridos. Quédate aquí, respira hondo y deja que la atención se asiente. Hoy, la energía viene densa, cargada de silencios que ya no se sostienen y de verdades que cuando salen a la luz cambian por completo la percepción de una historia pasada. Hay cosas que no se dicen de frente, pero el ambiente las susurra y cuando uno aprende a escuchar, todo encaja. Este es un espacio para mirar sin filtros, sin adornos, sin excusas. No para justificar a nadie, sino para entender por qué ciertas situaciones ocurrieron como ocurrieron. A veces lo que más duele no es la ruptura, sino descubrir que aquello que se creía firme estaba construido sobre una imagen falsa. Y cuando esa imagen se rompe, el eco se escucha lejos. ¿Quién era realmente él cuando nadie lo miraba? Cuando no había ojos encima, cuando no tenía que sostener ningún papel, se mostraba mucho más inseguro de lo que aparentaba. No era ese hombre firme y seguro que enseñaba en público. En privado había dudas constantes, comparaciones con otros hombres, una necesidad enorme de validación. Se cuestionaba si era suficiente, si estaba a la altura, si no lo iban a reemplazar. Esa inseguridad lo llevaba a actuar desde el control y desde la manipulación emocional, aunque después lo negara. No era maldad pura, era miedo mal gestionado, pero eso no lo hace menos dañino. ¿Qué parte de su vida llevaba en secreto? Había una doble vida emocional. No necesariamente otra relación formal, pero sí conversaciones, coqueteos, miradas abiertas hacia afuera. Necesitaba sentirse deseado por varias fuentes a la vez. Esto no lo compartía porque rompía por completo la imagen de hombre serio y comprometido que intentaba sostener. Además, ocultaba decisiones pasadas que no lo dejaban bien parado, promesas que nunca cumplió, palabras que dijo solo para ganar tiempo y evitar confrontaciones. ¿Qué verdad salió a la luz de manera inesperada? Se hizo visible que muchas de las cosas que criticaba en otros eran exactamente lo que él hacía. Eso fue lo más fuerte. No fue una confesión directa, sino una situación concreta, un cruce de palabras, una escena donde quedó claro que su discurso no coincidía con sus actos. La verdad apareció sin aviso, sin que él pudiera prepararse, y por eso el impacto fue tan grande. ¿Por qué esa verdad no pudo seguir oculta? Porque ya había demasiadas señales acumuladas. Cuando una mentira se sostiene durante mucho tiempo, empieza a pedir energía constante, atención permanente, ajustes continuos. Él ya estaba cansado de sostener esa fachada. En algún punto, bajó la guardia. Además, había personas alrededor que ya no estaban dispuestas a seguir creyendo sin cuestionar. El contexto empujó a que todo saliera. ¿Quién fue la primera persona en darse cuenta? No fue alguien lejano ni ajeno. Fue una persona del entorno cercano, alguien que lo conocía desde hace tiempo y que empezó a notar contradicciones claras. Esta persona no lo confrontó de inmediato. Primero observó, comparó versiones, escuchó silencios. Cuando finalmente encajaron las piezas, la verdad se volvió imposible de ignorar. ¿Cómo reaccionó él al verse descubierto? Al principio, intentó sonreír, restarle peso, actuar como si no fuera gran cosa, pero el cuerpo no acompañó. Se notó la tensión, el cambio en el tono de voz, la incomodidad. Luego apareció la defensa, justificar, explicar de más, hablar rápido. Esa reacción lo expuso todavía más, porque quien está tranquilo no necesita justificarse tanto. ¿Qué imagen intentaba sostener frente a los demás? Quería ser visto como un hombre correcto, confiable, casi ejemplar. Alguien que no es como los demás, que no juega con sentimientos, que sabe lo que quiere. Esa imagen era muy importante para él porque compensaba sus inseguridades internas. Perderla significaba quedarse solo con lo que realmente sentía por dentro, y eso le daba pánico. ¿Qué contradicción se hizo evidente? Quedó claro que pedía honestidad, pero no la practicaba. Exigía lealtad, pero él mismo cruzaba límites. Hablaba de respeto, mientras actuaba desde el ego.
Esa incoherencia fue tan visible que ya no se pudo tapar con palabras bonitas ni con excusas. Lo que decía y lo que hacía caminaban en direcciones opuestas. ¿Por qué esa verdad tocó directamente su orgullo? Porque atacó el lugar desde donde él se sentía superior. Él creía que tenía el control, que era más listo, que podía manejar las situaciones sin consecuencias. Cuando la verdad sale, no solo pierde la razón, pierde estatus. Se ve obligado a bajar del pedestal que él mismo se había construido, y eso hiere profundamente su orgullo. ¿Qué aspecto de su masculinidad se vio afectado? Se cayó la idea de fortaleza emocional que tanto defendía. Quedó claro que muchas de sus decisiones nacían del miedo y no de la seguridad. Eso, para él, fue especialmente humillante, porque siempre quiso mostrarse como alguien firme, estable, dominante de la situación. La exposición de su fragilidad, sin filtros, lo dejó desarmado frente a los demás. ¿Qué mentira había repetido durante mucho tiempo? Había repetido que siempre iba de frente, que prefería la verdad aunque doliera. Esa frase era casi un lema para él, algo que decía con orgullo. Pero en la práctica, hacía todo lo contrario. Evitaba conversaciones incómodas, maquillaba hechos, omitía información clave. No mentía siempre con palabras directas, muchas veces lo hacía con silencios estratégicos. Esa mentira, repetida tantas veces, terminó volviéndose en su contra cuando se vio que no era coherente con su comportamiento real. Quien ya sospechaba pero no hablaba. Había más de una persona que intuía que algo no cuadraba, pero prefería callar. No por ingenuidad, sino por cansancio o por no querer meterse en conflictos. Estas personas observaban, escuchaban y guardaban la información. Cuando la verdad salió, no se sorprendieron tanto. Más bien sintieron una confirmación interna de algo que ya venían sintiendo desde hacía tiempo. ¿En qué momento perdió el control de la situación? El control se le fue de las manos cuando intentó manejar varias versiones a la vez. En ese punto, empezó a confundirse, a contradecirse sin darse cuenta. No fue un gran escándalo inmediato. Fue un detalle, una frase fuera de lugar, una reacción exagerada. Ahí se notó que ya no estaba dominando el relato, que la situación avanzaba sola sin pedirle permiso. ¿Qué reacción tuvo el entorno cercano? El entorno no reaccionó con un ataque directo, sino con distancia. Hubo silencios incómodos, miradas distintas, menos apoyo del habitual. Algunas personas dejaron de defenderlo, otras cambiaron el tono. Esa frialdad fue más dura que cualquier confrontación abierta, porque le dejó claro que algo había cambiado y que no todos seguían de su lado. ¿Por qué ya no pudo justificarse? Porque cualquier explicación que daba habría nuevas preguntas. Cada intento de justificarse lo llevaba a otro punto débil. Además, ya no había tanta disposición a escuchar. Cuando la confianza se rompe, las palabras pierden peso. Lo que antes podía sonar creíble, ahora sonaba forzado, ensayado, poco auténtico. ¿Qué parte de su pasado regresó de golpe? Volvieron situaciones antiguas donde había actuado de forma similar. Viejas actitudes que en su momento se pasaron por alto, ahora cobraron sentido. Personas recordaron episodios, frases, decisiones que antes parecían aisladas y ahora formaban un patrón claro. Ese regreso del pasado reforzó la idea de que no era algo puntual, sino una forma de ser. ¿Qué papel tuvo el miedo en todo esto? El miedo fue el motor principal. Miedo a quedarse solo, a no ser suficiente, a perder control. Muchas de sus acciones nacieron desde ahí, no desde la malicia consciente, sino desde una inseguridad profunda que nunca quiso trabajar. Ese miedo lo llevó a actuar de manera contradictoria y finalmente fue lo que lo dejó expuesto. ¿Por qué esa verdad lo dejó sin palabras? Porque no la vio venir de esa forma. Él siempre creyó que tendría tiempo de acomodar las cosas, de corregir el rumbo antes de ser descubierto. Cuando la verdad aparece sin aviso, no hay discurso preparado que sirva. El silencio que se generó no fue estratégico,
Fue desconcierto puro. ¿Qué intentó negar primero? Negó la intención. Trató de hacer ver que todo había sido un malentendido, algo sacado de contexto. Quiso convencer de que no había una intención real detrás de sus actos, solo coincidencias. Esa negación no se sostuvo, porque los hechos hablaban por sí solos. ¿Qué intentó minimizar después? Luego, intentó presentar la situación como algo común, algo que le pasa a todo el mundo. Quiso bajarle el peso emocional y moral, como si no fuera tan grave. Pero ese intento no funcionó, porque para los demás ya estaba claro que no se trataba de un simple error, sino de una falta de coherencia profunda. ¿Por qué nada de eso funcionó? Porque la base ya estaba rota. Cuando una persona intenta salvar una imagen sin revisar lo que hay detrás, todo suena vacío. Sus palabras no conectaban con sus actos pasados, y esa desconexión era evidente. Además, el cansancio del entorno era palpable. Ya no había paciencia para explicaciones largas ni para relatos acomodados. La gente percibía que estaba intentando salvarse a sí mismo, no reparar el daño. ¿Qué gesto lo delató? Hubo un gesto pequeño pero muy claro. Evitó sostener la mirada en un momento clave. No fue timidez, fue incomodidad. Ese instante, breve pero contundente, dijo más que cualquier discurso. El cuerpo habló antes que la cabeza y dejó ver que algo no estaba alineado. Quien observa con atención sabe reconocer cuando alguien esconde algo. ¿Qué actitud lo dejó expuesto? La defensiva constante. En lugar de escuchar, interrumpía. En lugar de reconocer, justificaba. Esa rigidez lo hizo ver acorralado. Cuando una persona se siente segura, puede admitir errores. Cuando no, levanta muros. Esa actitud cerrada terminó confirmando las sospechas que ya flotaban en el ambiente. ¿Qué relación se vio directamente afectada? Se afectó una relación que él consideraba estable y bajo control. No necesariamente la más visible, pero sí una que le daba sostén emocional. Al salir la verdad, esa conexión cambió de forma irreversible. La confianza se debilitó y apareció una distancia que no se pudo disimular. Lo que antes fluía, ahora se volvió tenso. ¿Por qué quedó en evidencia su doble cara? Porque actuaba de una manera en privado y de otra muy distinta en público. Esa diferencia se hizo demasiado notoria cuando varias personas compartieron experiencias similares con él. Lo que parecía una excepción se transformó en patrón. Y cuando el patrón se reconoce, ya no hay forma de sostener dos caras sin que se note. ¿Qué esperaba que nunca saliera a la luz? Esperaba que ciertos intercambios, ciertas decisiones y ciertas intenciones quedaran enterradas en el pasado. Confiaba en que el tiempo las borrara o las relativizara. Nunca imaginó que esas piezas se unirían y formarían una imagen clara. Esa confianza excesiva en el olvido fue uno de sus grandes errores. ¿Qué pensó cuando se dio cuenta de que ya era tarde? Sintió una mezcla de sorpresa y vacío. Se dio cuenta de que no tenía margen de maniobra. No había estrategia posible ni palabras salvadoras. En ese momento, entendió que había subestimado la situación y sobreestimado su capacidad de control. Esa realización fue dura y silenciosa. ¿Qué emoción lo dominó en ese instante? La vergüenza tomó el primer plano. No fue rabia ni tristeza inmediata. Fue una vergüenza profunda, de esas que hacen querer desaparecer. Se sintió observado, juzgado, expuesto. Esa emoción lo dejó sin reacción clara durante un buen rato. ¿Por qué sintió vergüenza? Porque fue visto sin la máscara. Porque quienes lo rodeaban entendieron algo que él intentó ocultar durante mucho tiempo. La vergüenza no vino solo por el error, sino por la pérdida de respeto. Sentir que ya no lo miraban igual fue un golpe directo a su autoestima. ¿Qué perdió a causa de esta verdad? Perdió credibilidad. Perdió la facilidad con la que antes se movía entre personas sin ser cuestionado. También perdió cierta admiración que daba por sentada. No fue una pérdida material, sino simbólica, pero para él
tuvo un peso enorme, porque sostenía gran parte de su identidad en esa imagen externa. ¿Qué respeto dejó de recibir? Dejó de recibir ese respeto automático que se le daba sin preguntas. Antes, sus palabras tenían peso solo por venir de él. Después de la revelación, ese peso se diluyó. La gente empezó a escucharlo con distancia, con una ceja levantada, analizando más de lo que decía que lo que realmente quería decir. El respeto no desapareció de golpe, pero se transformó en algo condicionado, frágil, que ya no estaba garantizado. ¿Qué cambió en la forma en que lo miran? La mirada hacia él se volvió más crítica. Ya no era admiración ni confianza plena, sino observación. Cada gesto, cada comentario, empezó a ser leído entre líneas. Donde antes veían seguridad, ahora veían pose. Donde antes veían liderazgo, ahora notaban rigidez. Ese cambio en la percepción fue silencioso, pero constante, y él lo sintió, aunque nadie se lo dijera directamente. ¿Por qué ya no pudo sostener su personaje? Porque sostener un personaje requiere energía, y él ya estaba agotado. Además, cuando demasiadas personas conocen la verdad, el personaje se vuelve inútil. No hay escenario donde actuar si el público ya sabe cómo termina la obra. Cada intento de volver a esa versión antigua sonaba falso, forzado, fuera de tiempo. ¿Qué aprendieron otros sobre él? Aprendieron que no era tan transparente como decía, que tenía una tendencia a acomodar la verdad según le convenía. También entendieron que su seguridad estaba construida sobre validación externa, no sobre coherencia interna. Ese aprendizaje no vino con enojo, sino con una especie de desilusión tranquila, que se rompió definitivamente. Se rompió la confianza básica, esa que permite creer sin comprobar, escuchar sin dudar. Una vez rota, no hay disculpa que la restaure por completo. Puede haber trato cordial, incluso diálogo, pero ya no desde el mismo lugar. Algo esencial quedó atrás y no volvió a su forma original. ¿Por qué esta verdad fue tan contundente? Porque llegó en el momento justo y tocó el punto exacto. No fue exagerada ni distorsionada. Fue simple, clara y verificable. No necesitó adornos. Y cuando una verdad es así de directa, no deja espacio para la confusión. Golpea fuerte porque es imposible de negar. ¿Qué parte de ti quedó validada? Quedó validada esa intuición que llevaba tiempo insistiendo. Esa sensación interna de que algo no cuadraba, de que había contradicciones. No fue una victoria ruidosa, fue una confirmación silenciosa. Entender que no estabas imaginando cosas trajo alivio y cierre a muchas dudas internas. ¿Por qué no fue casual que saliera ahora? Porque había un ciclo que ya estaba listo para cerrarse. Las circunstancias se alinearon, las personas correctas estuvieron presentes y la energía empujó hacia la claridad. Si hubiera salido antes, tal vez no se habría entendido. Si hubiera salido después, ya no tendría el mismo efecto. El momento fue preciso. ¿Qué energía empujó esta revelación? Una energía de equilibrio y ajuste. No de castigo, sino de orden. Cuando algo está desalineado durante mucho tiempo, la realidad busca corregirse. Esta revelación fue parte de ese movimiento natural, casi inevitable, que devuelve a cada uno al lugar que le corresponde. ¿Qué intentó ocultar con silencio? Intentó ocultar culpa y miedo. Pensó que callando, dejando pasar el tiempo, todo se diluiría. Pero el silencio no siempre protege. A veces acumula tensión. En su caso, ese silencio solo hizo que la verdad ganara fuerza, esperando el momento adecuado para salir sin pedir permiso. ¿Por qué el silencio lo traicionó? Porque no fue un silencio consciente ni honesto. Fue un silencio calculado. No nació de la reflexión, sino del intento de esquivar responsabilidades. Ese tipo de silencio se nota, pesa en el ambiente, incomoda. Las personas empiezan a llenar los vacíos con intuiciones, con recuerdos, con fragmentos del pasado. Y muchas veces, esas conclusiones
terminan siendo más certeras que cualquier explicación forzada. El silencio, en lugar de protegerlo, dejó espacio para que la verdad se armara sola. ¿Qué dijo sin darse cuenta? Dijo una frase aparentemente inofensiva, casi al pasar, pero cargada de información. Una de esas frases que salen cuando alguien se relaja un segundo y baja la guardia. En ese comentario quedó expuesta una contradicción clave entre lo que siempre sostuvo y lo que realmente pensaba. No fue un gran discurso, fue un detalle, pero ese detalle encajó perfectamente con todo lo demás. ¿Qué acción terminó exponiéndolo? Fue una acción repetida, no un hecho aislado. Un comportamiento que él creía normal, pero que, visto desde fuera, dejaba clara su incoherencia. Alguien observó, alguien comparó, y la acción habló por sí sola. No hubo necesidad de acusaciones directas. Su propio actuar fue la prueba más contundente. ¿Por qué esta verdad era inevitable? Porque estaba sostenida por demasiados hilos sueltos. Cada mentira necesita memoria, atención y energía. Él ya no podía con todo eso. Además, cuando una persona vive desalineada con lo que siente y lo que muestra, la realidad termina empujando para que todo se ordene. Esta verdad no apareció por azar. Apareció porque ya no podía seguir escondida. ¿Qué deja al descubierto sobre su carácter? Deja ver una dificultad para hacerse cargo de sus propias sombras. Muestra a alguien que prefiere verse bien antes que ser honesto, que evita el conflicto incluso cuando el conflicto es necesario para crecer. También revela inmadurez emocional y una tendencia a priorizar el ego por encima de la coherencia. ¿Qué cierre trae esta situación? Trae un cierre definitivo, aunque no necesariamente explícito. No hace falta una conversación final ni explicaciones largas. La verdad cumplió su función. Marca un antes y un después. Pone un límite claro y permite soltar sin dudas ni fantasías pendientes. Es un cierre que se siente más en el cuerpo que en las palabras. ¿Por qué después de esto nada vuelve a ser igual? Porque una vez que se ve, no se puede dejar de ver. La percepción cambia, la memoria se reorganiza, las piezas encajan de otra manera. Incluso, si el contacto continúa, ya no es desde la ingenuidad. La experiencia transforma la forma de vincularse y eleva el nivel de conciencia. ¿Qué intenta hacer ahora para recuperar control? Intenta mostrarse indiferente, como si nada lo hubiera afectado. Busca proyectar normalidad, seguir adelante rápido, cambiar de tema. Pero esa prisa también delata. No hay verdadera integración de lo ocurrido, solo una huida hacia adelante para no mirar lo que duele. ¿Por qué no logra limpiar su imagen del todo? Porque la imagen dañada no se limpia con palabras nuevas, sino con acciones sostenidas en el tiempo. Y en su caso, la desconfianza ya está instalada. Aunque se esfuerce, siempre quedará una duda flotando. No por maldad ajena, sino porque lo vivido dejó huella. ¿Qué enseñanza profunda deja esta verdad? Deja la enseñanza de que la coherencia es irreemplazable. Que tarde o temprano, lo que no se vive desde la verdad se cae. Y que no hay imagen, discurso, ni máscara que pueda sostenerse cuando la realidad decide mostrarse tal como es. ¿Qué impacto tiene todo esto en su forma de relacionarse ahora? Tiene un impacto directo y bastante incómodo. Ahora se mueve con más cautela, mide más lo que dice, pero no desde la madurez, sino desde el temor a volver a quedar expuesto. Eso hace que sus vínculos se vuelvan más superficiales. Evita profundizar porque sabe que, si alguien mira de cerca, puede volver a notar contradicciones. Se protege, pero al hacerlo también se aísla emocionalmente. ¿Logra aprender algo real de esta experiencia? El aprendizaje no es inmediato. En este momento hay más resistencia que reflexión. Le cuesta asumir que lo ocurrido no fue solo mala suerte o un error ajeno. Sin embargo, a un nivel interno, algo se mueve. Aunque no lo admita en voz alta, empieza a notar patrones propios que ya no puede ignorar del todo. El aprendizaje está en proceso, no consolidado.
¿Qué parte de él se niega a aceptar la verdad completa? Se niega a aceptar su responsabilidad emocional. Le resulta más fácil reconocer hechos concretos que admitir que actuó desde la inseguridad y el ego. Aceptar eso implicaría revisar su identidad, y aún no está preparado para hacerlo. Prefiere pensar que exageraron o que lo malinterpretaron antes que mirarse con honestidad total. ¿Cómo intenta justificarse internamente? Se cuenta una historia donde él hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Se posiciona como alguien incomprendido, incluso como víctima de circunstancias. Esa narrativa le permite dormir tranquilo, al menos por ahora. No es una justificación consciente hacia otros, sino un diálogo interno que lo mantiene lejos de la culpa profunda. ¿Qué sentimiento aparece cuando piensa en ti ahora? Aparece una mezcla incómoda de respeto tardío y frustración. Respeto porque entiende que tu percepción era más clara de lo que él quería admitir. Frustración porque sabe que ya no puede cambiar cómo lo ves. No es nostalgia romántica. Es más bien la sensación de haber perdido algo por no haber sido honesto a tiempo. ¿Existe arrepentimiento real en su interior? El arrepentimiento aparece de forma intermitente. No es constante ni profundo todavía. Surge en momentos de soledad, cuando no tiene con quién sostener su personaje. Luego se diluye cuando vuelve a distraerse. Es un arrepentimiento más mental que emocional, más ligado a las consecuencias que al daño causado. ¿Qué le resulta más difícil de aceptar de toda esta situación? Le resulta especialmente difícil aceptar que fue visto tal cual es. No tanto que lo hayan descubierto, sino que ya no puede controlar la narrativa. Saber que hay personas que conocen su versión sin adornos lo incomoda más que cualquier pérdida concreta. ¿Qué miedo se activa con más fuerza después de la revelación? Se activa el miedo a no ser elegido, a no ser especial. Este miedo lo acompaña desde hace tiempo, pero ahora está más visible. La revelación tocó ese punto sensible donde se pregunta si, sin su imagen construida, alguien lo querría de verdad. ¿Qué cambia definitivamente en la dinámica entre tú y él? Cambia la posición de poder. Antes, él creía tener ventaja emocional. Ahora esa ventaja desaparece. Tú ya no lo miras desde la duda, sino desde la claridad. Eso se siente, aunque no se diga. La dinámica se equilibra, incluso se invierte, porque la verdad devuelve fuerza a quien la reconoce. ¿Qué deja esta historia como cierre final para ti? Deja una sensación de comprensión profunda, no de triunfo, sino de paz. Entender por qué todo fue como fue permite soltar sin carga. La historia se cierra no con ruido, sino con certeza. Y cuando hay certeza, ya no queda espacio para volver atrás. ¿Qué intenta demostrar ahora ante los demás? Intenta demostrar que nada le afectó realmente. Busca mostrarse ocupado, activo, con nuevos intereses y nuevas metas. Quiere transmitir la idea de que sigue adelante sin mirar atrás. Sin embargo, esa demostración se siente forzada, como si necesitara convencer más a los demás que a sí mismo. La energía no acompaña del todo ese discurso de fortaleza. ¿Por qué le cuesta tanto reconocer su parte? Porque reconocerla implicaría derrumbar la última defensa que le queda. Aceptar su responsabilidad no solo sería admitir un error, sería aceptar que su forma de vincularse necesita una revisión profunda. Eso lo enfrenta con vacíos internos que ha evitado durante años. Prefiere sostener una versión incompleta de la verdad antes que atravesar ese proceso incómodo. ¿Qué papel juega el ego en su comportamiento actual? El ego sigue tomando muchas decisiones. Actúa como una armadura que lo protege del dolor, pero también le impide sanar. Desde ahí compite, se compara y busca validación externa constante. El ego le dice que no fue tan grave, que otros hicieron cosas peores. Esa voz interna le da alivio momentáneo, pero no resolución real. ¿Hay alguien que ya no confía en él como antes? Existe más de una persona que cambió su percepción de forma definitiva. Aunque mantengan trato cordial, la confianza profunda ya no está. Ya no se le cuentan ciertas cosas,
ya no se le da el mismo acceso emocional. Esa pérdida no siempre se verbaliza, pero se manifiesta en los límites que empiezan a aparecer. ¿Qué patrón se repite en su historia emocional? Se repite el patrón de huir cuando la verdad exige responsabilidad. En lugar de quedarse y enfrentar, se distancia, minimiza o cambia de escenario. Este patrón no empezó contigo, viene de antes. La diferencia es que ahora quedó expuesto, y eso hace que ya no pase desapercibido. ¿Por qué le molesta que tú estés tranquila? Porque tu calma refleja que la verdad te liberó. Él esperaba culpa, duda o confusión de tu parte. Ver que sigues adelante con claridad le recuerda que el problema nunca estuvo en tu percepción, sino en su conducta. Esa tranquilidad tuya funciona como un espejo que no le gusta mirar. ¿Qué intenta evitar sentir a toda costa? Intenta evitar sentir vulnerabilidad real. No esa vulnerabilidad controlada que se muestra de vez en cuando, sino la profunda, la que obliga a bajar defensas. Para él, sentir eso equivale a perder control. Por eso se mantiene en la superficie emocional, incluso cuando eso lo deja solo. ¿Existe la posibilidad de que repita la misma historia? Mientras no haya un trabajo interno consciente, la posibilidad sigue presente. Cambiar de persona o de contexto no cambia el patrón. Sin una revisión honesta, las mismas dinámicas tienden a reaparecer con distintos rostros. La diferencia es que cada repetición deja más desgaste. ¿Qué verdad le resulta más incómoda aceptar hoy? Le resulta incómodo aceptar que fue su propia incoherencia la que lo dejó expuesto. No fue mala suerte ni traición externa. Fue una consecuencia directa de decisiones acumuladas. Esa verdad choca con la imagen que tenía de sí mismo y por eso sigue resistiéndola. ¿Qué energía queda después de todo lo ocurrido? Queda una energía de cierre firme y de aprendizaje silencioso. No hay caos ni conflicto abierto, pero sí una línea clara marcada. Lo que debía revelarse ya lo hizo. A partir de aquí, cada uno carga con lo que aprendió. Y esa claridad, aunque incómoda para él, abre un camino mucho más liviano para ti.